Saludos, mi nombre es Marco Nogués y soy profesor de física de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En este video voy a presentar cómo resolver un problema del tema de fluidos, en específico sobre el principio de Arquímedes. Y como siempre, utilizamos un método para que ustedes vayan resolviendo el problema conforme va transcurriendo el video. Por lo que es muy importante pararlo cuando se los indique para que ustedes puedan realizar las actividades y la comparen con lo que presento a continuación. Este es un problema del libro de física de Giancoli y estamos utilizando el método de resolución de problemas del libro de física de Randall Knight. Es muy importante entender que antes de iniciar el problema, lo que nosotros tenemos que hacer es leerlo con detenimiento, escribirlo sin faltas de ortografía en nuestra bitácora y tratar de preguntarnos si nos queda claro el contexto en el cual está presentado este problema. Es lo que voy a pedir que les hagan, que lo hagan y a la hora yo de leer el problema me di cuenta que no conocía nada sobre los hidrómetros, entonces hice una búsqueda en Google y encontré esta foto y este video, que les dejaré el enlace para que ustedes lo resuelvan. Y les pido que paren entonces, en este momento le pongan pausa al video para que ustedes puedan hacer estas actividades y empiecen a reflexionar sobre las palabras clave, es decir, los conceptos fundamentales que están inmiscuidos en este problema. Las palabras clave de este ejercicio son el principio de Arquímedes, flotabilidad, fuerza boyante, peso, densidad y gravedad específica. Y yo lo que tengo que hacer es ir a leer sobre estos conceptos en el libro de Giancoli o, si no me queda claro, ver otros videos. En los comentarios les dejo justamente el enlace a la presentación que tengo yo sobre el principio de Arquímedes. Pero es muy importante hacer énfasis que esta parte es fundamental que ustedes lean y traten de escribir lo que ustedes entiendan. Y justo si hay algo que no les queda claro, la resolución del problema tiene como propósito que puedan ustedes profundizar sobre el entendimiento de estos conceptos. Por ejemplo, esta definición de Arquímedes es la que a mí más me gusta, donde dice: un fluido ejerce una fuerza boyante de abajo hacia arriba sobre un objeto completamente sumergido o flotando sobre un fluido. El tamaño de la fuerza boyante es igual al peso del líquido desplazado por el objeto. Esto sucede si el objeto flota o está completamente sumergido. Y aquí tenemos nuestra expresión de la fuerza boyante, que va a depender, y es muy importante entender los subíndices que estamos utilizando, es la densidad del fluido donde se sumerge. Este es el volumen del fluido desplazado, que es igual al volumen del objeto sumergido, y por el tamaño de la aceleración de la gravedad. Y si está flotando, es un caso específico, resulta que está en equilibrio el objeto y por lo tanto la fuerza boyante va a ser igual al peso. Si esto ocurre, vale la pena revisar que se encuentra una relación muy interesante entre la densidad del fluido y el volumen del fluido desplazado y la densidad del objeto y el volumen del objeto, a partir del cual vamos a poder trabajar con la cantidad del objeto, la proporción o el porcentaje del objeto que está sumergido, que va a estar relacionado con la razón de las densidades del fluido donde se sumerge el objeto y la densidad del objeto. Esto va a ser muy importante para lo que estamos trabajando aquí. Y finalmente también hice una captura de pantalla de lo que dice el Giancoli sobre la gravedad específica y
Entonces, lo que les pido es que revisen el Jankoli, vean estas materiales y entonces ustedes hagan su propio resumen, donde les recuerdo que no todo lo van a entender a la perfección, pero de aquí justamente vamos a iniciar, porque el propósito fundamental es entender el tema de la flotabilidad utilizando el principio de Arquímedes. La parte del modelo, como nos los quiere hacer trabajar Randall Knight, es cuáles son las simplificaciones e idealizaciones que vamos a hacer para representar nuestro sistema físico, de tal manera que sea más sencillo abordarlo. Aquí una simplificación es que el agua va a estar a 4 grados, por lo que su densidad es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Si encontramos otras simplificaciones, pues las vamos a ir colocando a lo largo de lo que hagamos. Ahora, para visualizar, en este caso ya tenemos nuestro primer dibujo, pero una de las cosas más importantes de la visualización es que los datos y lo que estamos nosotros trabajando de las ideas principales, tenemos que ponerlas aquí en el dibujo para poder describir qué es lo que está sucediendo en términos de estas variables. Entonces, normalmente a veces estamos acostumbrados a poner los datos como una sección separada, pero aquí yo lo que recomiendo es que los datos estén en el esquema y que apunten tanto los datos conocidos como los que no conocemos con un signo de interrogación. Y esto nos va a empezar a ayudar a cómo vamos a resolver este problema. Entonces les invito a que paren el video y que coloquen los datos de esta situación problemática. Entonces, en la parte de la visualización, tenemos que tomar en cuenta primero lo que vamos a utilizar de las palabras clave. Por otro lado, tenemos que estos datos buscarlos en la visualización, tratando de, en este caso, que tenemos esta variable que entre en el juego. Y por otro lado, va a ser muy importante describir verbalmente qué es lo que está sucediendo justamente en términos de estos de esto que conocemos. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Ya tenemos el esquema, como les había dicho, y lo único que estoy poniéndoles es que esto lo voy a considerar como una altura, la altura del hidrómetro. El área del hidrómetro es 2.00 centímetros cuadrados. Recuerden que vamos a tener que tomar en cuenta las cifras significativas. ¿Cuál es entonces el volumen del hidrómetro? Pues es el volumen de un cilindro y esta es su expresión, la cual podemos calcular porque tenemos todos los datos. Entonces, ahorita es una interrogación, pero lo vamos a poder encontrar sin ningún problema. Tenemos también la masa del hidrómetro, fíjense cómo estoy utilizando los subíndices H, y la densidad del hidrómetro, que justamente es la que no conozco. Esto aquí se va a convertir en lugar de objeto, va a ser H de hidrómetro. Lo vamos a cambiar después. Por otro lado, tenemos el volumen sumergido del objeto. Y aquí es donde entra lo que tenemos que describir del principio de Arquímedes. Al sumergir el objeto, este va a desplazar una cierta cantidad de volumen igual al volumen sumergido. Por lo tanto, el volumen del fluido va a ser igual a esta área, aquí estamos viendo la vista aérea, por esta X. A partir de aquí, entonces, tenemos como mucha claridad de qué es lo que está sucediendo, y lo que les pido es que traten de poner los pasos necesarios para cómo van a resolver su problema antes de hacer cualquier expresión matemática. Entonces, ¿qué significa que vamos a calibrar el hidrómetro? Significa que
cuando el hidrómetro esté en el agua, va a flotar a un cierto nivel, y ese nivel le tiene que corresponder al 1 como gravedad específica, es decir, es la relación entre la densidad del objeto y la densidad del agua sin unidades. Entonces, ¿cuál sería las instrucciones? Pues recordamos que en la visualización, la explicación es que al estar sumergido parcialmente, el hidrómetro flota, porque la fuerza boyante y la fuerza de gravedad son iguales. El peso del volumen desalojado va a ser entonces igual al peso del objeto. A partir de esto tengo la relación entre densidades y volúmenes. Entonces tenemos que, paso número 1, calcular el volumen del hidrómetro y luego su densidad. Paso número 2, utilizar la relación entre las razones de densidades y volúmenes para obtener una relación en función de X. Y finalmente vamos a despejar X. Entonces esta es ya la parte más técnica, lo que hay que hacer es, uno, escribir todo claramente, poniendo las instrucciones y tener cuidado con las unidades y expresar el resultado siempre utilizando las cifras significativas. Finalmente, entonces, aquí calculamos el volumen del hidrómetro, que es igual a 50.0 centímetros cúbicos, y vamos a calcular la densidad, que es 0.90 gramos sobre centímetros cúbicos. Este resultado parece correcto porque es menor que la densidad del agua, por lo tanto va a flotar, y porque esto nos quiere decir que el 90% del hidrómetro está sumergido abajo del agua. Les pido que revisen estas cosas para que las verifiquen. Y finalmente, como había dicho, voy a utilizar mi relación de que, sabiendo de que el objeto flota, tengo la relación entre los volúmenes y las densidades. Aquí el volumen del fluido lo voy a sustituir por el área por X, y el volumen del hidrómetro es igual al área por H, y entonces se van las áreas, y eso me queda esta relación. Esto es adimensional, entonces cuando yo despejo X, que simplemente es H pasarlo multiplicando del otro lado, me doy cuenta que esto es un número sin unidades, y efectivamente X va a tener las unidades de H, que en este caso son centímetros. Esta relación, acuérdense que habíamos tomado la densidad del agua como 1 gramo sobre centímetros cúbicos, y por lo tanto tengo que multiplicar únicamente, que es igual a 22.5 centímetros, que, como había dicho, representa el 90% de la parte sumergida. Y terminamos contestando el enunciado. Se tiene que colocar la marca a una distancia de 22.5 centímetros a partir de la parte inferior. Otra cosa interesante es que estamos respetando las cifras significativas. Entonces, vamos a pasar a la última parte, que es la evaluación del resultado. Y aquí les pido que ustedes reflexionen a partir de lo que hicieron, lo que están viendo que están haciendo, ¿cómo sabemos si este problema está o no correcto? Bueno, pues una de las maneras que tenemos para verificar este resultado es justamente revisando la respuesta del problema que da Giancoli, y eso es una de las razones por las que tomamos un problema resuelto, para poder verificarlo. La otra razón de tomar un problema resuelto es que estos problemas representan un problema que vale la pena resolver porque ilustra muy bien algunas de las propiedades principales de los principios que estamos estudiando. Entonces, lean ustedes cómo lo resolvió Giancoli. Básicamente, en este caso fue la misma manera de hacerlo, y coinciden los resultados, por lo cual